¿Y cuál será el comienzo de un cultivo exitoso? La producción de plantines de calidad es el primer paso. Todos los esfuerzos que hagamos en esta etapa redundarán en beneficios directos sobre el cultivo. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando planificamos la producción de plantines? Estas son algunas de las preguntas que nos van a surgir. Para tomar estas decisiones, debemos respetar siempre los requerimientos de temperatura de la especie que vamos a producir. En general, los ciclos primavero-estivales implican producir los plantines en invierno, donde la luz y la temperatura son insuficientes para las plantas. Los ciclos tardíos exigen producirlos en verano, cuando la excesiva radiación y temperaturas pueden ser un inconveniente. Por lo tanto, el lugar donde se producirán los plantines debe estar provisto de las comodidades para poder superar estas dificultades. El crecimiento de las especies hortícolas, como el tomate y el pimiento, se detiene en general por debajo de los 12 grados centígrados y por encima de los 35, con un óptimo de 25 grados. Es necesario mantener una temperatura ambiental y del sustrato adecuada durante la germinación y fases posteriores para promover un rápido desarrollo y evitar el ataque de agentes patógenos. Vayamos al grano. Para poder trasplantar en agosto, debemos proteger a los plantines del frío en invierno, para lo cual lo más eficiente es hacer uso de un calefactor que elimine los gases de combustión al exterior del invernáculo, ya que los doble techos o túneles que se construyen dentro del invernadero no solo suelen ser insuficientes en caso de heladas muy intensas, sino que suelen quitar luz al cultivo, en una época en que ésta no es muy abundante. En verano, por lo contrario, debemos evitar que el calor excesivo produzca daños en la germinación. Si no contamos con un método activo de refrigeración, una media sombra puede ayudar a mantener la humedad del sustrato, teniendo la precaución de que no produzca el aislamiento del plantín. Tener en cuenta esto es importante, ya que la iniciación y formación del primer racimo en tomate se produce de 10 a 20 días después del despliegue de los cotiledones. Cualquier factor de estrés que se presente entre este momento y la floración podrá malograr el desarrollo del primer racimo. La aplicación de temperaturas bajas tiene el inconveniente de alargar la duración de preparación de las plantas, haciéndolas más susceptibles a enfermedades.
Temperaturas de 3 grados centígrados o menos justo antes o después de la diferenciación de la yema floral puede provocar malformaciones en los frutos. Una medida eficaz para asegurar la emergencia en los meses más fríos es cubrir los envases luego de la siembra con un film de polietileno cristal que ayude a mantener la humedad y la temperatura. Este debe ser retirado inmediatamente luego de producida la emergencia. ¿Dónde es más conveniente producir los plantines? Es preferible que sea un invernadero separado de los de producción, donde la higiene debe ser un factor preponderante. Debe contar con un tamaño adecuado que nos permita calefaccionarlo con facilidad, pero que cuente con una buena ventilación en verano. Lo ideal es equiparlo con mallas antiinsectos, sobre todo antitrips, mallas de sombreado, calefactor con salida al exterior, que sea luminoso en invierno y se encuentre en un lugar accesible donde podamos visitarlo varias veces al día. ¿Cuál es el mejor envase para producir los plantines? La elección del envase donde produciremos los plantines es una decisión de compromiso entre la posibilidad de dar a la planta las mejores condiciones para su crecimiento y desarrollo y la disponibilidad de mano de obra y sustrato. Numerosas experiencias indican que cuanto más volumen tenga el envase, mayor será la calidad del plantín, mejor será el crecimiento tanto de las raíces como de la parte aérea y mayor precocidad tendrán las plantas en el cultivo. Existen en el mercado gran variedad de envases. Las bandejas pueden ser planchas de poliestireno expandido. Las más comunes son las de 135 y 170 celdas. Permiten hacer un uso muy eficiente del espacio en las mesadas y son fáciles de transportar al invernadero para el trasplante. También existen bandejas de plástico termoformado de una amplia variedad de volúmenes de celda, aptos para producir plantines de tomate, pimiento u hortalizas de hoja. Son más económicas que las anteriores, pero más frágiles. Sus paredes lisas facilitan la extracción. El uso de bandejas es una de las alternativas más prácticas, pero también una de las que menos volumen ofrece al plantín. Su adquisición demanda una inversión de capital inicial, pero pueden ser utilizadas varios años. Si queremos mejorar estas condiciones, debemos pensar en otro tipo de envase, como las macetitas de polietileno. Podemos utilizar un tamaño acorde a nuestra capacidad de trabajo. El ideal es un diámetro de 7 a 8 centímetros para tomate y pimiento. Su costo es muy bajo. En general, no se recuperan de un año al otro y su llenado es trabajoso. Para superar este inconveniente, suelen utilizarse macetas de soplado, que al ser rígidas son de más sencillo llenado. Pueden recuperarse, aunque su costo inicial es mayor. ¿Qué usamos como sustrato? El sustrato debe estar desinfectado, no debe ser compacto y debe tener buena capacidad de retener agua. Debe poseer un pH entre 6 y 7 y debe estar provisto de nutrientes, sin ser estos excesivos. Los abonos nitrogenados pueden provocar un exceso en el crecimiento vegetativo en detrimento de la rusticidad. Actualmente podemos adquirir sustratos ya preparados y desinfectados, pero también podemos prepararlos nosotros mismos. En nuestra zona es común mezclar una parte de turba por cada 3 de tierra, más un agregado de 1 kilo de superfosfato triple de calcio por cada metro cúbico de mezcla, ya que este elemento es muy importante en las primeras etapas del crecimiento. En caso de agregar perlita a la mezcla, esta no debe superar el 20%.
La germinación se ve favorecida con niveles de humedad del sustrato del 70-80% de capacidad de campo. Las exigencias nutricionales de los plantines de las especies hortícolas son bajas. En el momento del trasplante, un plantín de las especies más comunes pesa pocos gramos, entre 0,3 y 0,8 gramos de materia seca. La fertilización no solo debe brindar las cantidades que son exportadas, sino que debe asegurar la disponibilidad de los elementos fácilmente asimilables. Cuanto menor sea el volumen del envase, mayor importancia tendrá la fertilización de los plantines. La desinfección del sustrato puede realizarse utilizando distintos medios químicos, metansodio, dasomet, etc. Dentro de los físicos, podemos citar el vapor de agua, calor seco y la solarización. Esta última, por ser un método no contaminante y demandar bajos costos para el productor, es una técnica muy conveniente. Para eso se preparan capas de 10 centímetros de espesor de mezcla bien regada, dispuestas sobre chapas u otros materiales y cerrados herméticamente con films de polietileno. En general, se usa el cristal de 40 a 50 micrones. Esta operación debe realizarse en los meses de diciembre y enero, que son los de más radiación. El efecto del sol es de una pasteurización, eliminando por cansancio los propágulos de agentes patógenos y semillas de malezas, pero respetando la flora benéfica del suelo, como numerosas bacterias promotoras del crecimiento. Esta selección a favor de microorganismos que favorecen a las plantas, sumado a la liberación de nutrientes que se producen en el sustrato, hace que el crecimiento de los plantines se vea estimulado. En ensayos realizados en la estación experimental del INTA de San Pedro, se probó el efecto de diferentes métodos de geodesinfección para la producción de plantines en el invernadero. El efecto de la solarización se evidenció a través de una mayor altura y peso seco de raíz y follaje de los plantines, diferenciándose marcadamente del resto de los tratamientos. La siembra puede realizarse en forma directa en los envases o haciendo almácigos al voleo y repique a macetas. Una manera de lograr bandejas uniformes con un 100% de plantines es sembrar semilla pregerminada. Este proceso se lleva a cabo colocando las semillas en un recipiente sobre un papel humedecido. Una vez emergida la radícula, se procede al traspaso al envase definitivo, tomando la precaución de manejarse con mucha delicadeza para no dañar al embrión. Esto permitirá acortar el periodo de obtención del plantín y asegurarnos que contaremos con el número de plantas requerido. Es recomendable realizar un monitoreo diario para estar atentos a la aparición de insectos, ácaros o trips. Estos últimos transmisores de virosis, como la peste negra del tomate, que afectan seriamente a la producción. Para asegurarnos la sanidad de nuestros plantines, será importante realizar algunos tratamientos que prevengan del ataque de hongos e insectos. El uso de nuevas técnicas de aplicación, como los termo o crionebulizadores, podrán sernos útiles para asegurarnos que estos productos lleguen a todos los rincones del invernadero. Con la llegada de las primeras heladas, también será importante adelantarnos a la entrada de los roedores, que para nuestro perjuicio encuentran refugio y comida en la almaciguera. Una decisión muy importante que tomaremos en el momento de producir los plantines es qué material genético vamos a utilizar.
debemos pensarlo con tiempo sin apresurarnos, pues de esto depende gran parte del éxito de nuestro cultivo. Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta, por ejemplo, en tomate, es el hábito de crecimiento. Cuando el número de hojas entre dos racimos está limitado a 1 o 2, la planta es menos vigorosa y bajo ciertas condiciones detiene su crecimiento como consecuencia de la formación de un racimo terminal, se considera que responde a un hábito de crecimiento determinado. Existen materiales de hábito de crecimiento semideterminado, más adaptados al cultivo en invernadero. Mientras que el tipo de crecimiento indeterminado se caracteriza por poseer 3 hojas entre racimos, que se ubican lateralmente, y permitir cultivos por periodos prolongados, ya que siempre tienen en su ápice un brote que continúa el crecimiento. Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de fruto. La calidad es una característica muy importante y es juzgada a través de la firmeza, el color, el sabor, la resistencia al transporte y el almacenamiento. Las formas en esta especie son muy variadas, desde los tomates más chatos tipo platense a los cúbicos o redondeados. Existen híbridos de tomate de maduración normal con frutos de pulpa de variada firmeza. Algunos muy blandos no resisten muchos días luego de cosechados. Otros, denominados estructurales, tienen mayor vida post cosecha. Los híbridos denominados larga vida han tomado gran auge últimamente debido a la mayor calidad de sus frutos, evidenciada a través de formas regulares y uniformes dentro de la planta, acompañada de una mayor capacidad de conservación después de la cosecha, debido a que poseen genes que retardan la maduración. Para evitar el uso abusivo de agroquímicos, es una gran ventaja utilizar materiales que posean resistencia o tolerancia a algunas de las plagas y enfermedades comunes en el invernáculo. Escuchemos la opinión de un productor muy experimentado al respecto. No, si son híbridos que no son larga vida, yo le pido, lo primero de todo es la resistencia. Ya no se podía, yo por lo menos no podía producir más hasta antes de estas líneas nuevas que no tenían tolerancia o resistencia a peste negra. Podemos apelar, por ejemplo, al uso de híbridos con resistencia a nemátodes o a enfermedades de origen bacteriano o fúngico que pueden afectar tanto a las hojas como a las raíces, o a materiales con buen comportamiento frente al virus de la peste negra del tomate, una virosis que causa grandes daños, sobre todo en los ciclos tardíos de cultivo. En cuanto al pimiento, existe variedad en cuanto a la forma de los frutos, que pueden ser alargados, rectangulares o cúbicos, y en cuanto al color que alcanzan en la madurez. La mayoría son rojos, pero también los hay amarillos y de otros colores. Con un poco de esfuerzo y la ayuda de estos consejos, ya estamos preparados para pasar a la próxima etapa.
Establecimiento Berrywell Sociedad de Responsabilidad Limitada. Producción de plantas de arándano de origen in vitro y por microesqueje, entregadas en maceta de 2 y 4 litros. Plantines inoculados con microorganismos benéficos desde temprana edad, lo cual otorga mayor resistencia, evitando decaimiento post-trasplante y asegurando altas tasas de prendimiento y desarrollo. Variedades probadas en el mercado: O'Neill, Misty, Brigitta y Duke. Visítenos en ruta 191, kilómetro 16.5, a 3.000 metros de ruta 9, kilómetro 162. Brindamos asesoramiento preplantación y post-transplantación sin cargo.